Buenas noches, qué gusto saludarlo, maestro. ¿Qué ¿Cómo tal, está? Gary? Buenas noches, igualmente a Mariano, un gusto saludarlos Hola. y muy contento de estar aquí para compartir unos gratos momentos con ustedes. Wow, qué Maestro, placer, muchas realmente. gracias. Gracias De por verdad. darse el tiempo de poder acompañarnos No, precisamente Gary, yo me siento ahorita como esos que vas al concierto y ves a Rockstar y te emocionas y quieres pedir una foto, un autógrafo. Quiero- No, es como que te pones nervioso. ¿Cómo está? Maestro Julio, en nuestro programa anterior tuvimos pues acá a un joven gran maestro paraguayo, Axel Bachmann, y precisamente conversamos y hablamos un poquito y hablamos sobre usted. Y en el tema básicamente estuvo relacionado pues con todo lo que el ajedrecista tiene que pasar para poder obtener ciertos logros, ¿no? La perseverancia, el trabajo duro, ¿no? Para poder alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Y ahora mismo, maestro, el tema que es el tema central de este programa, el programa del día de hoy, está relacionado con un aspecto por el que cualquier deportista tiene que saber lidiar, ¿no? El enfrentar a jugadores muy fuertes, a campeones del mundo, por ejemplo, ¿no? Y si bien es cierto para nosotros, usted, maestro, pues es una persona pues a la que enfrentar en el tablero, qué complicado sería para nosotros, pero usted también ha pasado por la presión de enfrentar a otros jugadores, como por ejemplo Carpo, Kasparov, Fanant, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, ha enfrentado a top del mundo, ¿no? Entonces, Mijail queremos que Tal. nos cuente un poquito primero su experiencia de lo que es tener este tipo de encuentros y cómo lo maneja pues a nivel emocional, ¿no? Cómo es su preparación cuando tiene este tipo o ha tenido este tipo de partidas tan complicadas. Lo escuchamos, maestro. Bueno, desde la perspectiva de ahora, evidentemente es una gran satisfacción y un bonito recuerdo haber enfrentado a todos esos grandes campeones. Ahora, en su momento yo creo que será por la juventud o por lo que sea, yo no lo tomaba así de una manera tan especial porque si estuviera ahora, evidentemente lo tomaría de otra manera, ¿no? Porque yo desarrollé una mala actitud que los mismos resultados fueron enmascarando, pero yo no me acostumbré a prepararme, ¿no? Y menos a prepararme contra estos grandes jugadores. Entonces, claro, pero sí las sensaciones ahora, viéndolas con la retrospectiva del tiempo, son pues obvias, ¿no? Tú no te puedes enfrentar contra un jugador de ese nivel si no estás medianamente preparado en la apertura. Porque si no sacas una posición medianamente razonable en la apertura, pues no tienes opciones. Te van a pasar por encima. Yo me acuerdo, por ejemplo, la partida que jugué con Kasparov en la Olimpiada de Dubái 86. Yo llevaba las piezas blancas, ¿no? Sí. Y claro, él me hizo un sacrificio que yo ni conocía y que luego se vio pues que lo tenía muy estudiado y que incluso ahora guiándonos por los potentes módulos de análisis es la primera opción de las negras, ¿no? Entonces, y no solamente es una jugada que yo no conocía, sino que no me esperaba y el efecto psicológico que tuvo. Entonces te das cuenta pues de que improvisar con esos grandes campeones no funciona. También, por ejemplo, con Tal, ¿no? La primera partida que jugué con Tal, me parece que fue el año 87, ambas partidas las jugamos en Argentina, pero fue un torneo en Termas de Río Hondo, en el interior de Argentina, en el norte argentino. Y hice una francesa muy pobre y claro, me pasó por encima. Entonces, ahora que veo mis partidas, las analizo muchas veces para que mis alumnos vean cómo incluso uno siendo gran maestro puede cometer este tipo de errores. Es porque claro, no tienes una preparación. Yo jugaba por instinto y claro, algunas veces me salía bien, pero otras veces tus deficiencias se hacían tan notorias, sobre todo contra estos grandes campeones, que era, que era prácticamente darles todas las opciones para que te ganen de una manera apabullante, ¿no? Porque, Claro, en la apertura, ¿no? ya, por ejemplo, ya en mi última etapa, digamos, cuando estuve en Europa, que tuve la ocasión de jugar con Magnus Carlsen, eh,
ya tenía yo una mejor preparación, más experiencia, pero aún así no era una preparación pues profunda. Y luego en algún momento también el factor psicológico te pasa factura, ¿no? Porque si tú no estás bien preparado, sobre todo hasta llegar a la jugada 20, ¿no? Tú sepas que la posición que has llegado ahí te gusta, la conoces bien y que no hay ninguna sorpresa. Pero claro, yo en la jugada 7 ya estaba sin conocer muy bien, entonces, y él manejaba todos los detalles. Incluso, fíjate cómo es el atrevimiento, la ignorancia, ¿no? Él me empezó a hacer H3, A3, ¿no? Yo decía, pero estas jugaditas, pero realmente son jugadas que tienen sentido, son los detalles de aquel que está bien preparado, ¿no? Obviamente, aparte de la jerarquía de un jugador de ese nivel, ¿no? Pero es la preparación. Entonces yo decía, A3, no, pero luego incluso detalles que yo conocía que no tenía que haber entrado, luego la misma presión de la partida te iba condicionando a entrar en posiciones peores, y claro, pasaba el tiempo, te sentías incómodo, el otro te iba presionando, y de pronto bajo esa presión colapsabas, y él ahí te golpeaba y ya no te soltaba. Entonces, es muy difícil jugar con estos grandes campeones si no tienes una preparación muy puntual. Yo lamentablemente nunca me tomé el trabajo de hacerlo. Es una autocrítica severa que me hago y que lamento mucho, ¿no? Porque no quiero decir que si me hubiera preparado les ganaría, no, pero al menos sería una partida mucho más decente, incluso por ahí, quién sabe, por ahí puedes, aunque sea sacar unas tablitas, algo así, o estar ahí cerca, ¿no? Pero si sales mal en la apertura, evidentemente esta gente no te perdona. Claro, y de hecho, así recordando, maestro, viendo alguna de sus partidas, recuerdo que, por ejemplo, cuando ha jugado con este tipo de encuentros y su preparación teórica de la apertura ha salido, ha sabido llegar a una posición igualada o similar, ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, recuerdo su partida contra Fabiano Caruana, que juega en la Olimpiada de Tromsø, 2014, ¿no? Se enfrenta a Fabiano en Tromsø, lo tuvo perdido, ¿no? O sea, al final el empate seguramente que también habrán estado ya en un apremio de tiempo, imagino, porque la partida fue bastante extensa, pero la verdad es que se sintió un dominio de su parte bastante claro en esa partida y salió tranquilo en la apertura, ¿no? Sí, claro, es que hay una diferencia notoria entre llevar las piezas blancas o negras. Entonces, en ese caso yo llevaba las piezas blancas. La partida transcurrió por cauces más o menos clásicos. Incluso me sorprendió, ¿no? Que en un momento yo tenía una posición favorable. Yo decía, pero ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué ha hecho mal Caruana? ¿Qué es lo que ha pasado? Y la verdad que yo tenía el control de la partida, ¿no? Pero valga la pena recordar algo curioso que pasó en esa partida, ¿no? De que fue una partida larga, en un momento ya no quedaban tantas partidas, y yo escuché a lo lejos sí, eso dio la vuelta al mundo, sí. Unos ruidos, la palabra un poco attack, ¿no? Y cómo es el cerebro y cómo uno puede reaccionar, porque claro, ya había habido antes de la Olimpiada avisos de que de pronto podía haber alguna bomba, algún atentado, y claro, se escuchó ese movimiento de personas. Yo en mi imaginación pensé de que realmente estaba pasando algo, ¿no? Incluso sentía que alguien hablaba en una lengua extraña y como que se estaba inmolando, ¿no? Entonces nos vemos con Fabiano y ya veíamos que nosotros estamos cerca de una salida y vemos que venía un tropel de gente corriendo, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos, no? Paramos el reloj y empezamos. Yo empecé a correr, Caruana no sé dónde se escondió, parece que se metió por ahí, pero yo corrí como unas 3-4 cuadras, ¿no? Paralelo al mar. Y de pronto vi pues que no, que todo estaba tranquilo, no. Esos disparos solo habían sido en mi imaginación. Dije, pero ¿qué estoy haciendo aquí como un tonto corriendo? Si tengo que
tengo que terminar mi partida. Entonces volví, continuamos la partida y no sé hasta qué punto afectó esa eso. interrupción puede haber influido como para que yo perdiera un poquito el control. Y en un momento se me fue como la energía, la concentración y claro, esta gente tiene una resistencia tremenda y me sacó un recurso ahí, un perpetuo, fue tal. Realmente yo tenía la partida bastante controlada. No me recuerdo en qué momento, maestro Julio, disculpe que lo interrumpe, en esa posición había un B5 ganador, es lo único que recuerdo. No, más adelante, Mariano. Más adelante. Si te vas hasta la jugada 59. ¿Ya? 59. ¿Acá? Ahí. En ese momento. ¿B7? Después, ahí, no, 59. Un poquito más avanza. Rey G3, dama. La dama, el maestro lo coloca en E3. Dama E3. Y él le juega dama D5. Ya, ahí está. Ahí. Ahí la partida en realidad me parece que cuando lo analicé, alfil D4 ganaba. Porque después de alfil D4 no tiene dónde mover la dama. Que el maestro Julio nos diga en qué momento él sintió que se le fue. Es un momento histórico. Bueno, en este momento creo que ustedes están mejor preparados que yo con la partida. no la tengo clara. Sí, yo le he revisado la partida y ahí después de alfil D4, o sea, si el maestro hacía alfil D4, el problema es que la dama no tiene dónde jugar, porque si mueve dama C6, la avienta H6. Y da peón por dama por. Sí, claro. Ahí sí le gana, ¿no? Pero, y si la dama se va, por ejemplo, a F5, tiene el recurso táctico B7. Y después de alfil por tiene dama E8 jaque, claro, dama F8, dama E6 jaque, rey H8 y dama F7. Sí. Dama F7. Y dama F7, sí. Y ganaba, y ¿no? H6 luego. Sí. Alfil D4, como una jugada esperando, ¿no? Sí. Alfil D4. Y sí, pues se recursea él, logra acomodar su alfil y su dama y le hace un perpetuo, ¿no? Y se salva. No, yo perdí el control, se me fue la energía, perdí el control. Se salvó. Esa es la sensación, esa sensación sí la recuerdo, ¿no? Pero las jugadas concretas no, porque en realidad... pero a mí me interesa... Maestro Julio, me interesa mucho eso que dice usted. Para todos los que nos ven, que somos casi 80 y después el video va a quedar grabado y van a ser muchos más. Me interesa mucho el concepto de perder el control, perder la energía. Eso quisiera que lo entendemos a grosso modo, quizás por encima nomás, pero quizás nos puede explicar un poco más contra estos campeones, porque ha jugado contra Mijail Tal, ¿no? Ha jugado contra Nan, contra Karpov varias veces, con el mismo Korchnoi, con Kasparov que nos ha contado, los Donner Memorial conocidos, las Olimpiadas, los continentales, latinoamericanos. ¿Cómo es esto? Y ha jugado con muchos campeones, ¿no? ¿Cómo es esto de perder el control, tenerlo en la energía, en unas partidas tan largas? Sí, no es que digamos, yo en general considero que tenía bastante resistencia física, o sea, podía aguantar una partida larga sin mayores problemas, pero perder el control va más desde el punto de vista psicológico, ¿no? En el sentido de que te relaja porque como que no mantienes esa concentración pues que uno debe tener, ¿no? O de pronto piensas que ya la partida está definida o lo que sea, ¿no? Son defectos que uno tiene, ¿no? Que no se han trabajado debidamente y que están ahí esperando, ¿no? Y te pueden pasar factura en cualquier momento. Y eso no solamente me ha pasado ya, digamos, cuando ya pues tenía más de 40 años, que se supone que uno empieza a tener un declive físico más notorio, ¿no? Sino también de joven, ¿no? De joven también yo tenía, por ejemplo, partidas bien encaminadas y de pronto me relajaba, algo pasaba y fallaba, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo también, ¿no? Por ejemplo, los rusos, ¿no? Los soviéticos, como quieran, los ex-soviéticos, ellos tenían, incluso cuando ya era la última parte de la partida, incluso si, a no ser que ya sea una necesidad imperiosa ir al baño, hasta podían inhibirse de ir al baño con tal de mantener la concentración. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de que Karpov, ¿no? Que no era precisamente un portento físico, comparado a Kasparov, que Kasparov sí tenía mucha más energía
física, pero Karpov tú lo notabas y era como si sus ojos estuvieran inyectados en sangre. ¿Qué tal concentración? ¿Qué tal determinación para mantener esa concentración? Entonces, eso es algo que se los han inculcado de pequeño y obviamente con el rigor de la competencia lo han ido perfeccionando y tú ves eso, ¿no? En cambio, yo siempre fui pues un jugador caótico en muchos aspectos y se ve Pero también. es extremadamente interesante lo que dice. Son temas que normalmente no se tocan, porque una entrevista, Garry, maestro Julio, ponen partidas y todo, pero este tema es muy, muy interesante. O sea, también hay la escuela, la tendencia, la historia, la cultura misma influye mucho en la forma de llevar y tener a la concentración como una variable e indicador importante. No solo como un concepto hablado, sino una cosa muy real. O sea, la concentración como un talento, afuera de todo lo que hay que aprender en el ajedrez, ¿no? Sí, todo cuenta y al final la suma de todos los detalles es lo que va marcando la diferencia. Entonces, claro, en este nivel, pues, Mariano, lo que nos comenta el maestro, pues, evidentemente marca ciertas diferencias, ¿no? Estamos hablando de un nivel muy alto, ¿no? Yo sigo haciendo un poquito de memoria de estas partidas que ha tenido el maestro Julio con estos ajedrecistas tan fuertes y efectivamente sigo recordando pues que cuando el maestro sale tranquilo en la apertura incluso ha castigado terriblemente a algunos de ellos y se me viene en la mente el Memorial Donner en donde el maestro en el 95 lo comparte el primer lugar con Timan, ¿no? Y en el 96 comparte el primer lugar con Ivanchuk. Y en el 96 le gana a Kamsky en pocas jugadas. Le dio una paliza, maestro, a Gata Kamsky. Y quedó muy bien en la apertura y en esa partida. Bueno, primeramente voy a mencionar la partida que yo juego antes de ese 96. Me parece que fue el 94, no estoy muy seguro, en Buenos Aires, en el torneo que hacía don Miguel Naidov. Y justamente en esa partida que yo llevaba las piezas blancas fue una India de rey. Yo tenía una ventaja. Luego, en un momento, él, para aliviar un poco, hace un sacrificio de calidad motivado por las circunstancias, pero estaba peor, ¿no? Y yo ya pues, yo decía, ¿no? ¿Qué posición que tengo, no? Y me relajé, ¿no? Unas jugaditas. Y de pronto vi que mi posición no había mejorado para nada. Y lo vi a él tan concentrado y tan fuerte. Entonces pero hubo una vocecita interior que me dijo, oye, si no le ganas a este tipo tan fuerte, que tienes una ventaja, ¿cuándo le vas a ganar? Entonces fui al baño, me eché agua a la nuca, vine como un león, dije, no, aquí me voy a concentrar y ya empecé a jugar, y claro, obviamente tenía mejor posición y quebré esa resistencia, ¿no? Y yo lo he visto justamente en ese tono en memoria, yo lo veía, ¿no? A Kamsky de que tenía posiciones difíciles, incluso peores, y por ello alguna partida que terminaba rápido y volvía después, una hora después, hora y media después, y le había dado vuelta a la partida, a la posición. Entonces, ¿qué tal concentración? ¿Qué tal determinación? Pero claro, ahí en esa partida que jugamos realmente, ¿y cómo son las sensaciones, no? Salov, más o menos amigo, se emocionó con la partida, mucho más que yo, ¿no? Me dijo, genial, ¿cómo le ganaste a Kamsky? Y después Kamsky, cuando estaba en el hotel, estaba muy afectado, y él dijo, jugué como un idiota. Tremendo. Acá, 96, Julio Granda, número 1, Ivanchuk, jugó con Ivanchuk, Kamsky, el famoso norteamericano Nick de Firmian, Lloren Piquet, que se retiró joven, Valery Salov, que también se retiró joven, Hodgson, que ahora tiene una empresa de finanzas, ¿no? Famosa, Adianto, no sé, indonés, que era Luke Van Wellik hasta ahora. Llegó a ser una especie de congresista en su país, en Indonesia. Ay, hermoso. Iván Sokolov, que ya saben que está con Uzbekistán, ¿no? Es el capitán y profesor. Jan Timan, y Alexander Morosevich, que tiene su canal y a veces sale en vivo, se retiró hace unos 8 años, ¿no? Un poco menos. Ahí sorprende, claro, pero era un Morosevich que recién estaba en alza, me imagino, ¿no? Porque recién recuerdo que quedó último, ¿no? Sí. Último. Increíble.
Y sorprendente que Jan Timman, el año anterior justamente, compartimos el primer lugar. Él fue declarado, porque me ganó la partida, aunque eso no era determinante, pero aparte de haberme ganado la partida, tenía mejor el sistema de desempate. Claro. No, en verdad, en el sistema de desempate, usted quedó primero. En los rankings de todos los torneos, en las páginas, usted sale primero. Grande. No, mira, acá sale, por lo menos acá en el Chess Focus. Yo vi otra tabla, Mariano, otra tabla donde sale primero Jan Timman. Bueno, compartido. ¿Qué tal esa partida con Judith Polgar? Porque también una campeona. ¿Alguna anécdota? Recuerdo. Bueno, la verdad que esa partida creo que fue tablas, no me acuerdo. Me ganó, no sé. Yo la verdad que no tenía buenos resultados contra ella. Me ganó varias veces. Creo que sin quitarle méritos, influyó un tanto el factor psicológico. Y ella como que sabía cómo jugarme, ¿no? Ella sabía que tenía que atacarme, que tenía que poner bajo presión y realmente me superaba, ¿no? Varias partidas que jugamos me superaban. Sí, porque uno cuando plantea una partida no solamente es la cuestión, digamos, de que puedes ver un poquito qué apertura juega, sino también qué posiciones le tienes que evitar, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Kramnik, ¿no? Contra Kasparov. Cambiarle las damas. Entonces a un jugador de esa potencia le cambian las damas y le estás quitando ahí una tremenda fuerza, ¿no? Entonces ahí de pronto habría que haberle cambiado las damas, jugarle posiciones así de un corte menos táctico, que ella se siente incómoda, ¿no? Claro. Y alguna vez jugamos, ¿no? Alguna vez jugamos un poco así y no tuve problemas, incluso en algún momento creo que yo tenía mejores opciones, la partida fue tablas, pero yo me sentía mucho más a gusto, ¿no? En cambio, cuando fueron posiciones así de índole dinámico, ella me superaba porque obviamente era mejor que yo en ese aspecto, pero aparte conocía mejor esas posiciones. Por ejemplo, ¿no? En un momento en una India de Rey, ella me jugaba un G5 ahí, ¿no? Es algo típico, ¿no? Yo no lo conocía, yo no sabía eso, ¿no? Y claro, te sorprendía y luego te iba presionando, te apurabas de tiempo y al final colapsaba. Claro, sí, de hecho, ya algunas partidas vi, maestro, que usted jugaba con Judith y precisamente pues en el juego dinámico era lo que más caracterizaba su estilo, su forma de jugar, ¿no? Había ganado pues a jugadores muy duros, con Mariano precisamente en un programa anterior hablando de Judith Polgar vimos cómo le ganó a Shirov en 20 jugadas, ¿no? En una siciliana, era una ajedrecista muy dinámica, tenía un estilo bien agudo, ¿no? Era complicado entrar a ese juego con ella. No, si entrabas en una posición de ese corte, la verdad que ella ahí normalmente te superaba, ¿no? Sí, estaba en su campo, ¿no? Sí, maestro, yo creo que otra pregunta muy, muy interesante poder realizarle y ver cómo usted ha manejado esta situación. Y pongo como preámbulo lo siguiente, ¿no? Justo todos los maestros que hemos ido entrevistando, con los cuales hemos ido conversando, en algún momento han tenido un torneo, una partida en particular, en las que les vino un desastre absoluto, colapsaron en una partida por diferentes motivos, factores. En el programa anterior vimos pues que Axel Bachmann le ganó en 13 jugadas a Marco Pacheco por un grave error que comete Marco en una olimpiada y pierde dama. Creo que el maestro Granda fue, 2006. Axel mismo tuvo un torneo en la que pierde en 7 jugadas por un error muy grave de apertura y no se recuperó, de hecho perdió 3 partidas al hilo, ¿no? Entonces, en algún momento nos pasa esas cosas, ¿no? ¿Cómo manejar una situación así? ¿O cómo intenta sobreponerse para la siguiente ronda, entrar mejor? Porque la verdad es que es un reto demasiado grande, yo creo que para todos los niveles. Sí, siempre va a haber partidas donde algo pasa, ese es el misterio, ¿no? Porque tú puedes decir, ¿no? ¿Y cómo he perdido así, no? ¿Por qué entré en algo tan poco recomendable? Luego ves la partida y dices, ¿no?
que ha pasado aquí, ¿no? O sea, al margen de la preparación, ¿no? Porque en realidad la preparación depende de cada jugador, pero en mi caso la preparación no era determinante, ¿no? Y también uno va desarrollando cierta maña para evitar un poco las posiciones donde el rival está más a gusto, lo que sea, ¿no? Pero el desastre puede estar ahí y de alguna manera pasa en cualquier momento, ¿no? Entonces, es muy duro, ¿no? Cuando pierdes así, quedas tocado, pero hay que tener la capacidad, pues, de desconectar de eso y saber que el día siguiente hay otra partida y tienes que recuperarte, ¿no? Por ejemplo, ahí pasó en la Copa del Mundo, ¿no? En la Copa del Mundo de Tromsø, en Noruega, en el 2013, que estoy jugando con Anish Giri. Yo llevaba las piezas blancas, la primera partida, que al comienzo era igualada, pero luego yo poco a poco empecé a llevar mejor la partida, lo fui superando, y cuando ya tenía una posición bastante prometedora para ganarla, hago una omisión, un orden, y me cuelgo una pieza y tengo que abandonar. Entonces, yo digo, y ahora me tocan negras con este hombre, ¿y ahora cómo hago para ganarle? ¿No? Porque es un tipo ahí muy duro, muy bien preparado, justamente pierde pocas partidas con blancas, ¿no? Pero psicológicamente estaba muy fuerte y dije, bueno, voy a luchar, voy a tratar me acordé ahí de la India antigua, que no es precisamente una apertura muy recomendable, pero de alguna manera tenía que buscar una posición con muchas piezas, con opciones, y la partida salió bien, ¿no? No es una joya de partida, pero dadas las circunstancias creo que fue un buen planteamiento y le terminé ganando, ¿no? Claro. Pero a veces también entras en una inercia que a mí me ha pasado, ¿no? Que pierdes una partida y de pronto pierdes otra, y eso realmente es algo que demuestra que no estás bien psicológicamente, ¿no? Que algo está fallando. Entonces, ese aspecto también uno tiene que cuidarlo bastante. Porque siempre va a haber momentos, como la vida misma, siempre hay momentos no tan gratos y uno tiene que tener mecanismos como para afrontarlos a su debido momento, antes que entres en algo que ya te domine. Excelente, maestro, muchas gracias. Qué buena recomendación, de hecho es una pregunta muy recurrente y pues no somos, nadie es inmune a pasar por una situación así, ¿no? Entonces es importante poder reponerse y sacar adelante el torneo o recuperarse después de un mal torneo, porque a veces pues efectivamente ocurre un muy mal torneo y después bueno hay que prepararse para el siguiente, ¿no? Así que la verdad es que sí, nos ha dicho cosas muy importantes. Mariano, ¿quieres agregar algo más? Sí, quiero volver me ha dejado, bueno, todo me parece tan increíble, pero quiero volver a preguntarle o tomar otros temas y le voy diciendo nombres y usted me va diciendo su recuerdo, su perfil o alguna anécdota, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que cuando usted veía a Karpov y dijo que parecía que se le inyectaba de sangre los ojos por la concentración, la verdad me parece muy simbólico, ampliamente y para bien. O sea, también hablamos de la cultura rusa, los soviéticos, exsoviéticos. Quisiera preguntarle sobre ello, por ejemplo, uno por uno, ¿no? Porque ha jugado con muchos campeones, podríamos preguntarles un montón. Acá hay un montón de gente saludando, le mando saludos de todo lado, maestro, de todo lado, literal. Le mando saludos, Freddy, Manuel, Rol, Ronaldo, Azu, Bruce Misi, Freddy, César Augusto. Bueno, le pregunto, a ver, empecemos con Kasparov, ¿no? Y después Magnus. A ver, no se extienda mucho, o como usted quiera, ¿cómo sintió a Kasparov? ¿Cómo lo resume? ¿Alguna anécdota? Así, su recuerdo de Garry. Bueno, justo tengo que remontarme al 86, que fue la única vez que jugamos en la Olimpiada de Dubái. Y las circunstancias influyeron porque yo recién había conseguido el título de Gran Maestro, no tenía... Es más, ni consideraba que me podía tocar Kasparov, ¿no? Porque era la segunda ronda de la Olimpiada y claro, la Unión Soviética tenía un equipo de lujo con Kasparov, Karpov. Entonces yo a lo mucho pensaba que me podía tocar Karpov, no Kasparov. Y cuando llego a la sala de juego, de pronto Kasparov, ¿no? Entonces, yo estaba tranquilo, ¿no? Yo estaba tranquilo, sereno, pero de pronto pasaban los minutos, habían pasado como 7 minutos y no llegaba a Kasparov. Entonces a esa edad, pues yo tenía 19 años, uno es un tanto idealista, y decía, un campeón mundial, pues, tiene que estar puntual como corresponde, ¿no? Y no estaba, ¿no?
Entonces, de pronto veo ahí a lo lejos un cierto gentío, una cámara de televisión, y venía Kasparov. Entonces Kasparov viene y ya pues ya luego ya yo me levanto para saludarlo y me clavo una mirada. ¿No? Lo odió durante la partida. Mirada así, ¿no? Y yo voy con ese entusiasmo pues de aquel que se enfrenta al campeón mundial con todo el respeto, ¿no? Pero él me clava una mirada así, ¿no? Y luego se paraba y hacía unos gestos despectivos, ¿no? Entonces, pero eso al comienzo a mí me motivó, no crean que me adelantó mucho, hasta que me hizo ese caballo C6. Me hizo ese caballo C6 y yo ahí perdí el rumbo, ¿no? Porque empecé a pensar más de la cuenta. Primero traté de ver, pues, cómo me sacrifica un peón, ¿no? Y luego vi que no era tan sencillo, que se activaba por todo lado. Y perdí el control, ¿no? Y la verdad que fue una partida bastante decepcionante porque no hubo mayor resistencia. Pero te da esa sensación, ¿no? De que es un jugador, pues, que tiene una energía, o sea, se notaba esa energía, ¿no? Esa energía y esas ganas de arrasarte, ¿no? O sea, tú notabas una energía de que él quería arrasarte, ¿no? Y claro, al comienzo eso tuvo efecto porque yo empecé a jugar por debajo, tanto por debajo de mi nivel, sobre todo una parte tan importante como la apertura, pese a que llevaba las piezas blancas. Y cuando tenía ya la ventaja, él empezó pues a hacer su ritual de gestos y todo eso. Ya yo quedé ahí flotando la deriva, ya no me pude recuperar. Porque ambas cosas van de la mano, ¿no? Ay, muy interesante, ¿ah? Esto está quedando para archivo histórico de televisión, creo, la verdad. Qué bien. A ver, sigamos yo. Gary, tú sigues con el siguiente. Yo le pregunto, te dejo a Magnus a ti, Gary, cuando tú quieras. Karpov, yo sé que he jugado 2 veces con Karpov o más. Anatoly Karpov. Yo sé que le ganó en Salamanca hace 4 años en ese torneo, aunque claro que la posición está más pareja, Karpov está un poco mejor, después la volteó, todo lo complicado. Pero también jugó en 91, creo que 91, 92. ¿Qué experiencias con Anatoly, que también era la otra acá? ¿Qué nos podría contar? Perfil, cómo se sintió, cómo era Karpov, lo veía. Bueno, tuve la suerte de jugar con Karpov cuando todavía era el gran Karpov, porque era, no sé si aún seguía siendo el número 2 del mundo, pero estaba ahí muy cerca probablemente. Y realmente tenía, como te dije, esa concentración, esa determinación y cómo manejaba los detalles, ¿no? Incluso yo me puse un poquito de tiempo, él también un poco, y de pronto dije, ¿qué me va a hacer esa jugada? Por supuesto que me la hizo, ¿no? Un F5 ahí, que se me desmoronaba toda la estructura de peones, luego, pese a que yo tenía un peón de más, mis piezas no estaban bien coordinadas y luego era relativamente fácil continuar la partida. Pero al menos fue una partida donde yo le planté cara, en algún momento incluso tenía una posición un poquito favorable. Pero luego ya el Karpov ya de este siglo ya es otro Karpov. Entonces a mí me tocó jugar en la década del 2000 al 2010, no me acuerdo qué año, pero en alguno de esos años, y en San Sebastián, y ya estaba pensando en la jugada 2, en la jugada 3. Incluso un amigo español me dijo, ¿qué? ¿Se olvidó de jugar ajedrez este hombre? Porque pensaba en la jugada 3, en la jugada 4. Y se apuraba de tiempo y parecía, ¿no? Y no sé si quedó último, pero creo que quedó último, o por ahí, ¿no? Penúltimo, pero fue un sufrimiento por lo que significa Karpov. Porque Karpov hay que ponerlo en lo más alto de, bueno, junto a Kasparov, pero no está tan lejos de Kasparov, ¿no? Veamos las propias partidas que han jugado, la diferencia es mínima, ¿no? 2 partidas de diferencia a favor de Kasparov, nada todos más. Los torneos que ha ganado y... Sí, Karpov legendario. Y sí, tiene usted razón, maestro. En el año 92, Karpov era el número 2 del mundo. Kasparov el 1, sí. Ya, entonces, claro, a mí me ha tocado jugar cuando era el número 2. Entonces, y de pronto verlo jugar ahí de esa manera, entonces te chocaba un poco. Entonces, yo me acuerdo que Illescas me comentó alguna vez en Linares, esos torneos de Linares, que muchos de ellos ganó Kasparov, pero también Karpov, ¿no? Y 94. Karpov está en forma, incluso ni sé qué porcentaje hizo en algún torneo en Linares que
que fue un porcentaje de los más altos de la historia, ¿no? Rendimiento, ¿no? Entonces, le tocaba a Ivanchuk, ¿no? Entonces, Ivanchuk, ya faltaban pocos minutos para empezar la partida, ¿no? Y se puso a jugar pinball ahí en el hotel, ¿no? Entonces, ya que le dice, oye, Chucky, ¿qué haces jugando a esta hora si ya falta poquito para empezar la partida? Y Chucky dice, es que me toca Karpov con negras. Era una tortura. Jugar con Karpov con negras era una tortura, ¿no? Porque nunca estaba peor, siempre estaba mejor, y te iba a sufrir sí o sí. O sea, si te salvabas era el milagro y normalmente te ganaba, ¿no? Era durísimo, ¿no? Era una máquina, ¿no? Entonces, pero claro, luego ya el Karpov de este siglo ya se fue debilitando. El diputado ha sido, ¿no? Y justo en ese torneo, profesor de economía, me tocó a mí con negras. Y yo lamenté, dado la forma que estaba, lamenté hacer tablas con negras. Yo no, que en otras circunstancias hubiera sido un tremendo logro, ¿no? Lamenté. Y luego la partida anecdótica esa sí, claro, de la última que jugamos, que fue una partida anodina, pues donde él estaba un poquito mejor en la apertura, pero más o menos igualada. Y luego yo cometo un grave error y quedo prácticamente perdido. Y luego él fíjense toda la experiencia, cómo ya le da lo que sea, pasa factura, y se desconcentró, y me permite cambiar las damas, y mi peoncito era inalcanzable y le gano, ¿no? Pero estos grandes campeones, por más que ya tengan sus años y todo, y si hay un torneo, porque ni siquiera un torneo de ritmo clásico, no eran 40 minutos, creo, por partida, para cada uno. Entonces, estaba súper molesto, ¿no? Estaba súper ofuscado. Que no me dio la mano al comienzo. O sea, terminó la partida y no me dio la mano. Fue noticia, maestro Oranda, fue noticia, salió en Che.com, en Che24, en todos lados. Anatoly Karpov, terriblemente molesto por derrota con Julio Granda. Eso fue lo que realmente llamó la atención, ¿no? Porque la partida en realidad no tiene mayor mérito. No, siempre es un recuerdo, ¿no? Ganarle a un campeón mundial de ese nivel, ¿no? Pero hay que ser objetivo. Técnicamente fue un bluff que Claro, sí. Claro, se equivocó terriblemente, ¿no? Vamos al siguiente, Mariano. El siguiente, bueno, antes de mencionar a Magnus, yo creo que Maestro Julio ha jugado varias partidas con otro campeón del mundo desde muy jóvenes, Viswanathan Anand. Maestro, ¿qué nos comenta de él? Sí, bueno, Anand yo lo conozco, nos conocemos desde que éramos jóvenes, incluso coincidimos por primera vez en el Mundial Juvenil de Gausdal, Noruega, en 1986, donde era un Anand muy jovencito que ya tenía esos destellos de su gran categoría que la fue demostrando con el tiempo. Entonces estaba recién cuajando. Jugamos una partida él con las pizzas blancas, una siciliana, y yo me quedé con mejores perspectivas. La partida al final fue tabla, fue divertida la partida, ¿no? Porque luego salió un perpetuo ahí, o una repetición, una cosa que fue tabla. Y luego me acuerdo que volvimos a jugar en uno de estos torneos en Vaikanse, que en ese entonces pues ha ido cambiando de nombre, porque en realidad Vaikanse es un pequeño pueblo en Holanda o en los Países Bajos, claro, donde la empresa, que es una fábrica de acero, iba cambiando de dueño, entonces iba cambiando el nombre a medida de que, ¿no? Ahora creo que es Tata porque es de la India, ¿no? Tata Steel, ¿no? Que es acero, ¿no? Entonces, bueno, habían puesto esa partida, no sé cuál era. Ese era el 86 que empató con Anand. Ah, esa fue del Mundial. Ajá. Del Mundial, sí. Sí. Un finalito, partida, sí. No me acuerdo qué año fue, pero tal vez el 89. La de Tata Steel. Sí. A ver, la busco. No, pero entonces no era Tata, era... No. Pues busco los nombres. Hubens. Ya, perfecto. La cosa es que Anand estaba despegando a un ritmo más acelerado que el mío, pero sin embargo como que me tenía cierto respeto, ¿no? Y me ofreció tablas, pese a que llevaba las negras, pero en una posición que Joel Benjamin, que también estaba participando, le dijo, oye, ¿por qué tablas ahí? Efectivamente, ¿no? Para mí fue un regalito que me hizo, porque yo me sentí, no solamente estaba peor, sino que me sentía peor. Y esa es, sí. Claro. Sí, o sea, hay tremenda compensación por la calidad
¿no? Sí. Estoy objetivamente... Caballo, sí. Está fuerte el caballo acá. Hay problemas ahí, ¿no? En una posición ahí... ¿Qué opina? ¿Qué se acuerda de Vichy Anand? ¿Qué puede recordar? ¿Qué cosas hace? Cosas que no le vio a nadie más que a Vichy. Vichy que ha sido un campeón que le ha luchado mucho, ¿no? O sea, tuvo que enfrentarse a las 2K en los 90s y los 2K los aplastaron. Literalmente, Kasparov le ganó en Nueva York y Karpov, cuando Kasparov se fue a la PSA y la FIDE, Karpov fue campeón. Karpov defendió en el 97, creo, su título contra Anand y le ganó muy bien. Peleó, pero le ganó. Recién lo pudo hacer ya en el 2006 oficialmente, aunque también en el torneo que hacía la FIDE lo fue, pero ya para el mundo fue campeón del mundo 2007, ¿no? La unificación de Kranin Anand. ¿Qué se recuerda de él? ¿Qué cosas de Vichy, del gran Vichy? Ya mira, ha llevado, disculpe que lo interrumpa, maestro, ha llevado a todo un país al ajedrez. Ahora vemos un montón de juveniles fuertísimos, grande maestro de 16 años, toda una cultura en la India. Sí, al margen de eso, que él es una celebridad en la India que evidentemente ha influido muchísimo y sigue influyendo para que el ajedrez ahí se desarrolle más todavía. Porque claro, también hay que ver que el chaturanga, que es el juego antecesor del ajedrez, justamente se jugaba en la India, ¿no? Entonces hay mucha tradición, pero Anand evidentemente ha influido muchísimo. Entonces es un súper campeón, un súper talento, pero que él estaba a la sombra de Kasparov y de Karpov también. Y incluso cuando juega ese mundial, que yo fui a ver un poco alguna partida en una torre gemela, él tiene el atrevimiento, entre comillas, de ganarle a Kasparov la primera partida luego de algunas tablas. Y Kasparov luego empieza a sacar todo su arsenal. Al día siguiente le gana de una manera brillante, eso que lo tenía muy analizado. Y luego incluso ya se notaba que se había quebrado psicológicamente. Porque Anand tenía un problema, ¿no? Y probablemente no lo ha superado del todo, que no está acostumbrado a sufrir. No está acostumbrado a sufrir. Entonces, y Kasparov tenía una personalidad tan fuerte de que eso parece que algo le afectaba a Anand y no podía con Kasparov, con Karpov. Y no era que hubiera tanta diferencia desde el punto de vista técnico, no, porque todos estos jugadores son pues completos, ¿no? Dominan todas las facetas de juego, pero era una cuestión psicológica, ¿no? Entonces cuando ya Kasparov se retira y Karpov ya tiene una baja significativa, porque hay que diferenciar el Karpov del siglo pasado y el Karpov de este siglo. Obviamente la edad también es un factor importantísimo, ¿no? Así es. Pero ya Anand se libera esas 2K y recién empieza a dominar, ¿no? Incluso para mí fue un tanto sorprendente que le ganara a Kramnik, ¿no? Porque Kramnik es un jugador muy compacto, súper preparado, aparte completo también, y sin embargo le ganó de una manera bastante convincente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ya coincidió que las 2K ya estaban bueno, Kasparov prácticamente retirado y Karpov muy disminuido, y él como que se liberó y también coincidió con su madurez, ¿no? Y claro, ya sí es un jugador muy... Por eso es que incluso cuando él pierde el título con Magnus, luego, contra todo pronóstico, vuelve a ser retador, ¿no? La rancha, sí, fue histórico, 2014, ¿no? Dio la vuelta al mundo, eso también, ¿no? ¿Quién decía, no? Es un jugador realmente excepcional, ¿no? Tiene... El otro día, le cuento, maestro Granda y también Garry, muy corto, el otro día la transmisión del último torneo que hubo, el St. Louis Cup, que ganó Firouz, ya ganó los Blitz Rapid y el torneo, Peter Svidler dice de que nunca le pudo ganar a Anand. Y he estado viendo las chess base y verdad, Peter nunca le pudo ganar ni siquiera una partida, Garry, maestro Granda, o sea, Svidler. Entonces yo digo, wow, ¿no? Uno no se da cuenta a veces, pero Anand hasta dónde, qué fuerza, ¿no? Qué tipo, ¿no? Sí, hay una partida que justamente se me viene a la mente, que yo la tengo muy, muy presente, porque para mí fue algo importante descubrir algo tan sencillo, ¿no? Cuando yo ya estaba pues en España y básicamente me dedicaba a la competencia, pero ya era complicado dedicarse solamente a la competencia. Entonces empecé a dar algunas clases
y de pronto, en algún momento, posición o libro que pasaba, lo que sea, posición, yo trataba de encontrar la solución, ¿no? Así me demore lo que sea, ¿no? Entonces justo hay una partida me parece que fue el 99 entre Sbirler con Blancas frente a Anand, que Sbirler le está dando un baile toda la partida, lo está superando en todo aspecto, ¿no? Y llegan a un final donde Sbirler tiene dos peones, tiene un peón en A7 a punto de coronar, pero que un caballo lo controla, un caballo de Anand, ¿no? Pero a la vez tiene dos peones que el rey los controla, y tiene un peón, solo tiene un peón Anand, que si se come ese peón, luego el caballo da un doble en B5 y se cae el de A7, y justamente ahí quedan tablas. Cuando antes Anand tenía la posibilidad de hacer tablas, no permitiendo que ese peón avanzara más, ¿no? Entonces, y claro, eso refrenda lo que dicen de que Sbirler, pero justamente para mí fue muy importante esa posición, porque yo, sabiendo que ganaban las blancas, no era capaz de encontrar la solución. Y normalmente se me dan bien la resolución de problemas, ¿no? Y decía, ¿qué me está pasando aquí? No encuentro la solución. Entonces me puse como... Pero yo estaba ahí, ¿no? Lo que es típico ahora, ¿no? Estás con la computadora, estás por ahí escuchando un poco de música, estás con el Facebook, lo que sea, estás ahí haciendo varias cosillas, ¿no? Y dije, no puede ser. Entonces me puse como media hora en serio y nada, ¿no? Entonces ya más o menos luego llegó la hora del almuerzo, almorcé, pero mi mente estaba ahí, ¿no? Luego me fui a pasear ahí por el río Tormes, ahí en Salamanca. Luego me metí a un gimnasio, que hay un buen gimnasio, un gimnasio muy elemental, en un parque, ¿no? No era un gimnasio privado, sino en un parque, sin unas maquinitas ahí para viejitos, digamos. Me puse ahí y de pronto, pero ya desde que puse el problema ese, hasta cuando lo resolví, habían pasado como 7 horas. Y dije, y en realidad, ¿el secreto cuál es? De que si uno tiene, sobre todo yo doy este consejo, ¿no? Cuando hay posiciones donde no se te ocurren bien las jugadas, hay que aplicar ese sistema de empezar por lo más forzado. Empezar por los jaques, capturas, amenazas o lo que sea, ¿no? Entonces, la resolución de ese problema pasa de que yo me comía el peón con el rey, me daba ese jaque, y yo con el rey me iba con la idea de apoyar a los otros peones. Pero no, la idea es perseguir al caballo, la amenaza, ¿no? Persigues al caballo, lo persigues al caballo, que como está en A7, tiene pocas casillas por donde escapar, y luego en D7 lo esperas ahí, el caballo tiene que ir a B5, y luego con los peones desvías al rey, y un peón de ellos logra coronar, ¿no? Y era inevitable. Entonces, para mí ese fue un gran descubrimiento, ¿no? O sea, tengo que ver esa partida. ¿De qué año era? ¿Sbirler de Anand o Anand Sbirler? Dice que es 99, dos hermanas. Dos hermanos. Ya. Bueno, ya con el dato de dos hermanas es más fácil encontrar. Dos hermanas. Ahora buena experiencia, maestro, de verdad. Increíble, sí. La verdad, ¿eh? Increíble. Maestro, yo creo que otro conto que encontrar la posición. Esta es una locura. A ver, Mariana, ¿qué se encontraba, Mariana? A ver, creo que se ha buscado, Mariana, a ver. No estoy tan lejos, ¿no? Ahí está. Mira. Entonces, perdón, a ver, dígame dónde se quedó usted pensando y se fue 7 horas a pasear. No, hay establas, que yo sepa establas, porque simplemente las negras tienen que evitar que los peones sigan avanzando. Entonces, ¿dónde es? A ver, retrocedo más. No, si sigue avanzando. Ya, avanza, eso es tablas. Ya, cuando deja avanzar el peón hasta H6, ya ganan las blancas. Y ahí. Rey por D4. Caballo B5 única, porque si no, peón de rey C5. Esa es la clave, ¿no? Caballo por A7. Ir por el peón, ya, rey B6. Persigues al caballo. Caballo C8. Rey C7. Y si va el caballo a I7, H7 primero, y lo enganchas al caballo. Rey G7 y F6. Lo enganchas al caballo. Qué curiosa posición, ¿no? ¡Qué hermoso! Entonces el caballo tiene que ir tristemente a 7.
Entonces Claro. retrocede. Retrocede, Mariano. No puede ir a No, B5. Sigue ahí. más allá, Mariano. Caballo B5, ya, caballo Caballo C8 C8. única, la única casilla que Ah, tiene. claro, rey C7, caballo Rey 7, ya. C7, caballo A7. Entonces, la única jugada relativamente difícil es rey D7. Lo que yo llamo la anticipación al triangulito imaginario. O sea, rey D7, te anticipas al triangulito imaginario que se forma. O sea, hay un triangulito que se forma con ¿Cuál las es el casillas D7. No, pon el rey en D7. Ya. Y ahora traza una flecha diagonal hasta B5. Hasta acá, ya. No Y puedo luego, porque estoy en una web, pero ya. B5, luego C6. D5 y luego ahí se forma un triangulito. Entonces, cuando el rey está en relación a ese triangulito al caballo, es la mejor posición para el rey porque el caballo tendría que perder 3 tiempos para dar un jaque al rey. Para dar un jaque, pues. Entonces el rey está muy cómodo. Ah, qué interesante, claro. Entonces, el caballo va a B5 y está en el triangulito. Eso también funciona para la dama, pero para el rey es excelente. Entonces, el caballo ya no puede hacer mucho. H7 ahora. Ah, es como si no estuviera, ya gana con H7, rey G7, rey D7, F6, ¿no? El rey no puede, el caballo es impotente para... No llega ni siquiera a darle jaque acá en E7, ¿no? Al rey, el caballo, claro. No puede, pues. Entonces, H7, rey G7, F6. No, F6. F6. F7. No, tiene que comer. Rey por y F7. 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 Rey G7 y rey E7. Claro. No a E8 por el jaque, claro. No, acá. Claro, evitas el jaque, ¿no? Porque ya, pues claro, como el caballo está en B5, no va a tener casi opciones de dar jaque, ¿no? El rey tiene... Ah, qué interesante. Es una obra de arte esta partida. Gana forzado, ¿no? Sin embargo, ahí quedaron tablas. El líder no la vio, no la vio. No se dio cuenta, güey. No. Estaba escrito que no podía ganar. Ahí quedaron tablas. O sea, Svidler. Ah, no, entonces el destino nunca le dio la oportunidad de ganar, no podía ganar. No pensó que eran tablas. No, y antes era una masacre. Antes era una masacre. A ver, pon un momento si quieres. Por la jugada 20, por ahí era una masacre. A ver, vamos a ponerlo por acá. 20 más o menos. Ah, ¿qué hace rey en E7? Está... Fíjate cómo está. Perdido. No. Ah, no, lo estaba barriendo de mil maneras. Mira, le dobló en E. No. Sí. No, era una... Ah, no, es una masacre, pero ni siquiera masacre, está acabada la partida. Sí. ¿Cómo aguantó tanto, no? Impresionante. No, bueno, ya, Anand está tocada por los dioses. No tenía esa partida. Larry, hay muchos campeones, yo le pregunto uno cortito, no hay mucho tiempo. Mijail Tal, que es adorado por los fans del ajedrez en todos los idiomas, en todo el mundo. Usted tuvo la suerte de conocerlo, jugó con él. ¿Qué nos puede contar en sus últimas veces de Tal, ¿no? Del gran Bueno, tuve la ocasión de jugar 2 veces con él, incluso una con negras, otra con blancas. Una con negras, donde era más débil, la otra ya estaba más cuajado, pero también fallé psicológicamente, ¿no? En un momento me relajé un tanto, pero era sorprendente la capacidad de Tal para encontrar situaciones ahí inesperadas, ¿no? O sea, te armaba una dinámica ahí, porque en esa partida incluso se cambiaron las damas, parecía que no había mucho, y de pronto me encontró algo muy bonito, no era espectacular, pero era muy ingenioso, y la balanza se puso a su favor, ¿no? Y realmente, ahora que yo veo muchas partidas, obviamente, muchas de él también, y te das cuenta que tenía pues un talento extraordinario sobre todo en esas posiciones dinámicas, ¿no? Tenía una capacidad, como decía Kasparov, él ve las jugadas, él ve las líneas, ¿no? O sea, tenía esa capacidad, ¿no? Y era algo que pocos ajedrecistas han tenido, ¿no? A ese nivel, ¿no? O sea, lo que pasa es que tal vez justamente por ese afán de buscar arte, buscar la belleza, tal vez descuida otros aspectos, ¿no? Le faltó tal vez volverse un poco más universal, ¿no? Por ejemplo, él tenía problemas con Korsunov. ¿Y por qué? Porque Korsunov era muy tenaz. Korsunov se defendía de una manera tan tenaz y tan ingeniosa
que tal no podía. Le ganó algunas partidas, pero Cornell le tenía score. Y era por eso, ¿no? Porque era muy tenaz y se defendía muy bien, ¿no? Entonces tal ahí tenía que ver de pronto. Ya entiendo. Claro, él era fiel a su estilo, él se divertía jugando de esa manera. Interesantísimo. Y los finales también los podía jugar muy bien. Incluso Rubinetti, un amigo argentino que ya falleció, un maestro internacional, el petizo que le decimos cariñosamente. Estábamos justamente en ese torneo en Termas de Río Hondo y tal analizando, ¿no? Y de pronto era un final y en un momento dijo tempo, ¿no? Que es la espera, ¿no? Esa jugada sutil de espera, que se utiliza, ¿no? En inglés también, tempo. ¿Y para qué dijo tempo? Luego Rubinetti me tuvo todo el torneo con tempo, ¿no? Se quedó emocionado y que tal había dicho tempo, ¿no? Pues claro, uno podía pensar de que tal no tenía mucha fuerza en un final, pero también todos esos grandes jugadores dominan todo. Sino que era una cuestión de estilo. Él se divertía, ¿no? Él para realmente mostrar todo su talento tenía que jugar este tipo de posiciones, ¿no? Posiciones así, claro, de dinámica, donde él atacara, donde hubiera ahí desequilibrio, ¿no? Acá en el programa hemos contado su anécdota con Korchnoi de que una vez usted de blancas, Korchnoi le ofreció una repetición y usted aceptó, y Korchnoi en inglés o en su idioma le dijo, ¿usted para qué juega ajedrez? Sí, lo vimos. Bueno, y en el 2006 tuvo la revancha y él, ya mayor, le repitió o le entró y usted aceptó las tablas. Y usted como que iba a preguntarle, ¿no? ¿Y usted para qué juega ajedrez? Lo pensó. Lo pensó. No, o sea, el año 87, justo en el Internacional de Zagreb, la actual capital de Croacia, que en ese entonces era pues la antigua Yugoslavia, Korchnoi, pues que era ya veterano, pero todavía era muy fuerte, él estaba liderando el torneo. Y sorpresivamente yo también estaba muy bien, ¿no? Porque había empezado muy bien ese torneo. Y de pronto me toca la partida, no sé si fue las primeras rondas, a mitad del torneo, no me acuerdo bien, ¿no? Pero la cosa es que no era mucho más, ¿no? Y de pronto Braga, que era entrenador de Tony Miles, me dice, che, te toca con el viejo. Sí, le digo, difícil partida. ¿Qué le vas a jugar? Le digo, normalmente juego D4. No le juegues D4 porque te va a matar, no tenés ninguna chance. Él ha jugado matches con Karpov, no tenés ninguna chance. Jugarle D4 que casi seguro te va a hacer la francesa, que era un especialista, ¿no? Digo, pero no juego peón, mira, y me enseñó, ¿no? Me dice E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil G5, todo eso. No, con E5, F4 y todo eso, ¿no? No era alfil G5. Caballo F6, 5, caballo FD7, F4. Y a él le gustaba jugar dama B6, o sea, caballo C6, alfil, todo eso conocido. Dama B6, caballo A4. Dama 5, y hay un C3, y si se toman por D4 hay un B4 intermedia, y hasta un sacrificio de pieza que en ese entonces, ahora como que ese sacrificio es bueno para las blancas. En ese entonces como que las negras estaban más o menos conformes. Entonces, pero a caballo A4, a dama A5, hay la posibilidad de jugar caballo C3, no C3. Y si dama B6, caballo A4. Claro. Y me prepara eso Braga y me dice, y le digo, ¿qué pasa si entro? Te combinan las tablas. entonces nos ponemos a jugar la partida y yo empecé a jugar rápido, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que estemos entrando tan fácil ahí a la preparación? Y yo, claro, yo joven ahí, caballo A4, y le repetía ahí, ¿no? Pero yo no lo hacía con un toque irrespetuoso, simplemente yo estaba sorprendido de lo fácil que era hacer tabla con este hombre, ¿no? Y eso parece que a él le incomodó, ¿no? Yo no era consciente de eso, y de pronto capté su energía y me miró, pero sus ojos centelleaban fuego. Estaba súper molesto y hace un esfuerzo, mi inglés era muy precario, hace un esfuerzo en hablar español, ¿no? Y no me dice para qué, ¿no? Porque en realidad eso era lo más correcto, sino me dice así, ¿no? Textualmente. ¿Usted por qué juega ajedrez? Me clavó la mirada, ¿no? Entonces, en ese momento
Qué bueno. Quise que la tierra me tragara, porque me sentí recién fui consciente. Claro, lo que estaba haciendo. De lo que había hecho, porque en realidad es una tontería. Pero claro, él no sabía las circunstancias de esas tablas, improvisada de este amigo argentino. Pero eso ayudó, ¿no? Porque yo no tenía ese perfil de hacer tablas. Nunca me gustó realmente hacer tablas así rápidas. Me parece una tontería, ¿no? Pero lamentablemente el ajedrez arrastra ese vicio y todos de una manera u otra lo hemos hecho, ¿no? Y se seguirá haciendo lamentablemente. Porque se ha distorsionado esa idea de ofrecer tablas. La idea original era evitar una posición tablífera, seguir jugando inútilmente, pero en plena apertura, en pleno medio juego, no tiene ningún sentido. Entonces, 2 años después nos tocó jugar y yo le gané en las Islas Canarias. Luego él me ganó una Olimpiada, me ganó muy bien. Luego hicimos tablas en Buenos Aires y luego jugamos en ese torneo otra vez en Vacancy, cuando no era tan fuerte como ahora, y yo le gané bien, pero ahí de alguna manera él percibió, él era muy sensible a cómo te comportabas tú. Entonces tal vez yo un poquito que me pasé, tuve algún detalle tal vez poco respetuoso, tal vez, debo reconocer, y como que no le gustó él a eso, percibía muy bien eso. Y luego que él afila su estilo, no le hacía ninguna gracia. Era como un defensa de fútbol, esos así machos que te pegan. Hacía comentarios ahí poco gratos que mejor no reproducir. No tanto conmigo, sino con otras personas. Terrible. Y luego en 2006 en la Olimpiada de Turín, que fue la última vez que jugamos, me ofreció tablas, ¿no? Y se me pasó por el pensamiento de decirle, ¿usted para qué juega? Le metió un puñete. No, había un cariño recíproco, nos llevábamos bien, o sea, sí, o sea, al final, salvo esa situación que yo me porté un poquito así, en general nos llevábamos muy bien, así que ya. Última pregunta de los campeones, Garry, porque no podemos irnos sin preguntarle sobre esto. Sí, maestro. De hecho, las anécdotas buenísimas. Muchas gracias por toda la información. El tiempo se nos vuela, ¿no? De verdad, todos están conectadísimos aquí escuchando. Somos casi 100 personas más todavía. No ha disminuido ni un asistente desde que estamos escuchando. Y seguro nos quedamos 1 hora más, Garry, y siguen todos porque la verdad que es como es historia pura esto. Hay para rato. De verdad, yo sé que hay mucha gente, le pido disculpas si no podemos quedarnos 1 hora más. También tenemos horarios. El maestro Grandal, ni qué decir, no podemos interrumpirle, pero Garry, no podemos dejar de preguntarle de un campeón mundial, el de ahora, ¿no? El vigente, pues, ¿no? Nos falta preguntarle sobre el vigente campeón mundial, Carlsen Magnus, maestro. ¿Cómo ve? Ustedes se han enfrentado... Que hoy día ha abandonado en la jugada 2 contra Niemann, no le quiere jugar, ha dado la vuelta al mundo. Eso ya son otras cosas, ya otros aspectos. Magnus no quiere jugar y yo no lo quiero defender a Magnus para nada, ni nadie creo, porque ya creo que está llegando al ridículo, pero solo quiero decir algo, que en la primera partida de Niemann hoy temprano, ese Dama 5 es muy raro, muy infantil, pero no quiero decir más porque también, quizás estoy totalmente equivocado, es un maestro fuerte, juega bastante fuerte el joven, conocido en redes, en su bullet es altísimo, blitz es altísimo, entonces quizás, bueno, no sé, la verdad. De paso le preguntamos su opinión sobre toda esta polémica que ha hablado, todo el mundo habla, que es viral, miles, hasta salir las noticias norteamericanas. Elon Musk, el famoso físico millonario, se ha metido a decir estupideces y que no vamos a redecir qué cosas ha dicho. Y qué opina de Magnus, ha jugado varias veces con él, sus 2 anécdotas, no sé. Bueno, solo he jugado 2 veces con él, ambas con negras, lo cual es más difícil todavía. La primera justamente fue en la Olimpiada de Turín, 2006, cuando era un Magnus todavía sin llegar a 2.700, pero ya se notaba que era... Yo debo mencionar de que ya yo lo había conocido cuando era más jovencito todavía, casi un niño, en
el 2000, el 2003, en el torneo de Baicancé, ¿no? Que yo jugué el torneo B y él el torneo C. Él ganó justamente el torneo C. Y era ahí un niño, ¿no? Pero ya se notaba que era un monstruo, ¿no? O sea, claro. Incluso tenía eso de que jugaba rápido, estaba mirando las otras partidas, y, ¿no? Se notaba un portento. Entonces, el 2006 ya él estaba rumbo a los 1700, y era muy fuerte. Y claro, yo hice una apertura ridícula porque fue una especie de siciliana, y yo en vez de jugar el alfil a E6, los hago por B7, ¿no? Lo llevé a B7, que es una tontería. Y claro, él luego me hace una maniobra, pasa con el caballo, va por A2, va a B4, logra el control absoluto de la casilla D5, cero contrajuego con mi parte, y claro. Y lo peor es que me hacían las jugadas y se paraba, ¿no? Se paraba, o sea, me jugaba, miraba y parecía que me estaba dando una simultánea. Yo pensando ahí, ¿no? Yo decía, pero qué posición tan mala que tengo, ¿no? Cero contrajuego. Y claro, te apuras de tiempo y me ganó realmente sin despeinarse. Entonces, pero ya te das cuenta que era un jugador excepcional. Entonces, la última partida que jugó, me parece que fue el 2000, no estoy tan seguro, 2016, 2017, en Isle of Man. Ahora le digo. Claro. Fue en el año 2017. 2017, sí. Así es. Sí. Esa islita ahí británica frente a Irlanda, Inglaterra. Así es. Y ya pues Magnus campeón mundial, pero esta vez se la peleó duro, se la peleó muy bien. ¿Cómo? Esta la peleó muy bien, ¿no? O sea, Petrov fue esa partida. Petrov fue el H7, creo, ¿no? Pero tengo ahí varias deficiencias, ¿no? Porque si bien preparé un poco la partida, debo reconocer, pero la preparé de una manera muy limitada, porque incluso con un enfoque, a ver, retrocedo un poquito la partida, claro, un poco claro, en el comienzo, a ver. Ya. El D5 bueno. Está bien, ¿no? ¿O el de más atrás? Sí, ahí más o menos. Sí. Creo que hasta ahí preparé un poco, sí. Pero no, ni siquiera eso. No, ya me había salido mi preparación mucho antes, ¿no? Porque hice un enfoque ridículo, ¿no? Porque dije, lo voy a sorprender. O sea, de alguna manera lo sorprendí en el sentido de que yo normalmente no estoy acostumbrado a jugar Petrov, a pocas Petrov. Pero no lo voy a sorprender porque luego me puse a pensar, pero qué tonto si le ha jugado matches con Anand, donde justamente, ¿no? Y tiene él todo ahí bien controlado, ¿no? Entonces, ya, a ver, continúa la partida. Bueno, claro. Entonces, ya, me hace ese H3, luego el A3, yo digo, aquí no puedo estar peor, ¿no? Pero en realidad la posición es mala, ¿no? Porque el peón aislado, eso lo he aprendido ahora en general. El peón aislado es bueno para el bando que lo tiene, siempre y cuando no se hayan cambiado piezas, ¿no? Piezas menores, ¿no? Porque si se cambian algunas piezas menores, eso alivia la situación, ¿no? Pero en este caso, cambiar en C3 sería perjudicial porque ya no habría peón aislado, ¿no? Y yo tengo un problema con mi alfil de C8, ¿no? Y mi dama. Ese es el problema. Entonces no puedo coordinar bien mis piezas. El H3 como que ha sofocado al fin un poco, ¿no? Claro. Sí. Entonces justamente es la idea de H3, ¿no? Entonces son sutilezas que yo incluso en ese momento no las valoraba, pero luego veía, ¿no? Que la cosa no era tan sencilla. Entonces, luego, a ver, continúa la partida. Torre 8, dama C2. ¿no? Ya. H6 más o menos lógica, aunque ya un tanto comprometedora, pero bueno, está dentro de lo normal. Me cambia ahí. Y ya dominó con caballo de 5. Claro. Usted, usted tomó con peón, pero ya no habría peón aislado, o sea, ¿no? Claro, ya. Lo que pasa es que ahora, el problema es de que él ha cambiado una pieza, efectivamente, ¿no? Pero tiene un caballo muy potente, que es lo que se llama el puesto de avanzada, ¿no? Entonces,
Y ahora, ¿no? Yo ya sabía este detalle, ¿no? Hay un detalle. Yo juego ahí caballo F6, me parece. ¿Y el fil 6 no era mejor? Alfil de 6. Él me juega alfil de 2, me parece. Ya. Ajá. Alfil H7. Uno puede irse acá por el doble. Así Ya, que tiene que F8. Eso a mí me sorprendió. Ese alfil H7 me pareció rarísimo, pero ahora que he visto tantas partidas, no es algo nuevo. ¿Cómo es tener ese bagaje de conocimiento que ya tienes las ideas, ¿no? Mientras yo no sabía esa idea, y ya la tenía, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me... O sea, raro el alfil ahí, ¿no? Pero realmente me está creando problemas porque mi rey no está estable y ese alfil en H7 está molestando, ¿no? Claro, y ahí la Entonces, tele de sacrificios también, ¿no? va a tener control de la columna E y yo prácticamente no va a tener contrajuego, ¿no? Entonces, la posición es... ahí nomás, Claro, ¿no? Alfil de 2, chiquito. Lo esperó. A ver, juega. sí, claro, para conectar las torres, ¿no? Y comienza a preparar un caballo G6, ¿no? Todo contra E6, ¿no? Sí, sí. Entonces, Uy. aquí ya tengo un problema. Acá la posición es incómoda. Ahí tal vez dama F6 podría haber sido dama F6. Claro, dama F6 y torre de 8. La dama. Pero ya, claro, cuando tienes una posición que tú no conoces, que el otro te está haciendo ideas que tú piensas que son de él y que realmente ya se han dado en otras partidas de grandes campeones, entonces estás pues presionado, estás con el tiempo, con la energía y ahora yo un cincuentón aclarando. Entonces, ya, y aquí, ¿no? Aquí, ese caballo F6, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Porque esa es la casilla para la dama. Yo tenía que haber jugado también. Incluso Magnus me lo dijo luego, ¿no? Yo lo había considerado, ¿no? Pero lo que es más grave para mí, esa jugada, esa es una percepción que yo tengo. Yo llamo, por ejemplo, al caballo E5, cuando está en diagonal a un caballo, yo le llamo el caballo dominante. El caballo de 5 es el caballo dominante con relación al caballo de F6. Entonces manda el caballo que tiene más actividad, que es claramente el caballo de 5. Claro. Entonces, muy interesante la forma de ver las cosas. Sí, entonces, y a mí me lo han hecho y eso lo tengo estudiado, efectivamente se da, ¿no? No es algo tan preciso estrictamente, pero se da. Entonces yo que lo tengo eso bien estudiado, digo, ¿para qué me dejo hacer el caballo dominante cuando esa es la casilla para la dama, ¿no? Yo tenía que, en vez de caballo de 5, tenía que haber puesto la dama F6. Claro, y torre de 8. La dama F6 para luego, ¿no? Le doblaron y ya caballo G6 viene con todo, ¿ah? Claro, y me estoy poniendo para la foto, ¿no? Ahí sí ya está muy inferior, ¿ah? Ahora ya estoy casi perdido porque no tengo... No, pero es increíble cómo juega Magnus también, cómo, ¿no? Posicionalmente te va llevando, profiláctico. Sí, porque parece que no está pasando mucho, pero te está ahí maniatando, ¿no? Sí. Pero ya viene de una apertura que tú no lo conoces, no estás familiarizado, y que te puede servir. Por ejemplo, yo he hecho, incluso una vez jugué con Adams, que es un jugador bastante fuerte, pero no es claro, cárcel. inglés. Incluso una vez jugué una Petrov, que yo con negras hice un error donde quedé con un tiempo de menos y no tuve problema, fue tablas luego. Y con jugadores así de 2700, por ahí hice alguna tabla. Pero con Magnus así, no sé. Estos monstruos son pequeñas. No precisiones, te van castigando, te van ahí, ¿no? Es increíble, la verdad que esta entrevista, Garry, es de oro, ¿ah? Sí, sí, sí. No puedo creer lo que estamos viendo, la verdad. Y bueno, el remate, bueno, ya, lo dejamos ahí. No quiero ver acá a la leyenda peruana que le ganen. Aunque claro, o sea, bueno, Magnus Carlsen no le ganó cualquiera, ¿no? Bueno, pero tengo una bonita anécdota con Carlsen, ya trasladándonos a otro tablero, al tablero del fútbol, que ambos somos bastante aficionados. Justamente en ese torneo, yo tengo un amigo ahí que si bien no está directamente en la organización, tiene un club y conoce al organizador y a mí me habían tratado muy bien, me habían invitado varias veces. Y yo le digo, Howard, hay que organizar un partido de fútbol. Y me dice, Julio, no me metas en líos. Mira, a mí me gusta, le digo, ¿no? Haz el partido. Y organiza pues el partido, ¿no? Y se anotaron cantidad de indios. Aquí erróneamente se le dice hindúes, pero en realidad son indios, de la India, ¿no? Hindúes por la religión, son indios. Voy a sonar un poquito, ¿no? Una palabra un poquito ahí, ¿no? Ya,
poquito manoseados, pero son indios de No, la es por India. la carga peyorativa de la virreinato y conquista, pero eso no Sí, tiene nada que claro. ver con lo que usted dice, sí, no se preocupe. Ya. Entonces, y Magnus no podía faltar, ¿no? Así es que, pero fue con la novia. Y la novia se notaba bien exquisita, estaba ahí incómoda, pues, ¿no? Ay, no, que le podía caer la pelota porque era una cancha un poco pequeña. Y la cosa es que Magnus se notaba que no le hacía gracia, entonces la llevó al hotel y al ratito estaba de vuelta, ¿no? O sea que hay mucha afición al fútbol. Ah, ya, le gusta el fútbol, sí. Y salió un bonito partido y estuvimos jugando ahí un buen rato. Y Qué como, bueno. como en la Olimpiada de Tromsø, de Noruega, yo tengo bastante afición. Yo, por ejemplo, nosotros estamos alojados en esa Olimpiada, estamos alojados en un hotel cerquita al aeropuerto, que fue el mismo hotel donde yo había estado alojado, porque se había hecho ahí la Copa del Mundo del año anterior. Entonces, en la Olimpiada, curiosamente, nos tocó ese hotel, que no era conveniente porque era lejos, ¿no? Y para ir o sea, normalmente los buses o los autos había que atravesar un túnel muy largo, ¿no? Que casi no era peatonal. Entonces yo cuando me animaba a jugar fútbol después de la partida, ya iba con mi mochila preparado y luego eran como las 2, 3 de la mañana y yo me daba una vuelta que era como 1 hora y media, así, porque ahí no anochecía nunca. Era el verano nórdico y como está pegadito al polo, o sea, estaba clarito, ¿no? Yo tenía que luego del partido darme como una caminata bordeando ahí hasta llegar al hotel. Entonces, y justo un día que ya se había quedado para ir a jugar fútbol, estaba con Alder Escobar, que era gran maestro Alder Escobar, que es amigo, y ya pues, y de pronto se puso a llover. Mientras estábamos cenando, se puso a llover. Y dije, ya no hay partido, ¿no? Entonces, ya escampó un poquito. Digo, vamos por si acaso, por si hay alguien, ¿no? Y de pronto fuimos ahí y no había nadie. Había uno que había estado esperando, que se estaba regresando. Y cuando ya nos estábamos volviendo porque no había gente, de pronto aparece Magnus con varios noruegos y se armó el partido. ¿No? Y eran partidos que empezaban como a la medianoche. Y o sea que tiene bastante afición al fútbol. No, y Magnus es famoso, le gusta las maratones, sale a correr bastante. Sí, una vez hincha del Madrid a muerte, ¿no? Sí, una vez a mí me contrataron en un club noruego, donde me trataron muy bien y ahí conocí a varias personas, incluso conocí al médico de Carlsen y a un amigo que le ayudaba a entrenar físicamente. Él cuida bastante su alimentación y su aspecto físico. Claro, la resistencia. Y eso también permite de que muchas partidas largas, él como exprime al máximo, porque claro, está muy bien físicamente. Sí, claro, la juventud también de Magnus la acompañaba. Vamos a ver pues qué es lo que pasa con la élite pronto. Ya Magnus ha renunciado a jugar el título mundial, lamentablemente. Lamentablemente, porque yo creo que para el ajedrez conviene un campeón fuerte, ¿no? Entonces, sí, pues. Un campeón de esa dimensión, porque realmente a Magnus hay que ponerle lo más alto de los grandes campeones en su momento, porque cada campeón marca, por ejemplo, Capablanca en su momento, el mismo Lasker también, evidentemente, luego Alekhine también, evidentemente, Kasparov, luego, bueno, Karpov, Kasparov, Fischer, aunque fue fugaz, pero son grandes campeones, ¿no? Que no solamente lo demuestran en el tablero, sino trascienden, ¿no? Entonces, es una pena que Carlsen esté trascendiendo por estos detalles, ¿no? Por estos detalles de Niemann y toda esta cuestión. O sea, pues. Creo que es más beneficioso para el ajedrez que trascienda por ser un campeón, pues, que de pronto ha roto el récord que lo tenía muy complicado, de ser número 1 del mundo, y lo tiene complicado, ¿no? Ser número 1 del mundo por más de 20 años como Kasparov. Yo creo que de alguna manera el comportamiento que está teniendo últimamente Magnus, que es bastante polémico, de alguna manera es cierto hastío que él está teniendo, ¿no? Cierto hastío de estar ahí tantos años como número 1, demasiado cómodo, porque claro, ve que en un match va a ser muy difícil que le ganen, porque realmente él es muy compacto. O sea, casi no va a perder partidas y si se va a ritmos más rápidos, él sigue siendo
muy fuerte, aparte psicológicamente es muy fuerte, entonces de alguna manera se puede explicar un poquito por qué. Ahora, puesto también, o sea, esta cuestión de Niemann que es muy polémica, muy subjetiva, porque por más que en este mundo cibernético las sospechas de Trump estén por ahí, pero mientras no hay una prueba contundente no puedes, no se puede concluir nada. Dar por cierto algo que es una especulación. Claro. Pero ha puesto sobre el tapete pues un tema que se hace evidente cuando un jugador débil empieza a tener grandes resultados, ¿no? Ahora, yo no lo conozco tanto a Niemann, no sé hasta qué punto él sea un súper talento como para haber tenido una progresión tan vertiginosa, por ahí año y medio. Aunque también la teoría de la pandemia es interesante, ¿no? Esa pandemia son 2 años que le hemos quitado a casi todos, sobre todo a los jóvenes, porque también Erigazi, Arjun, Gukesh, de la nada de 2.610 han subido a 2.730 y no se les ve techo. Entonces, quizás también la pandemia ha alejado año y medio a todo el mundo. Nos hemos olvidado que los más jóvenes mejoran rápido, aunque también con Niemann no se nota, no sé. Es un tema bien complejo, porque aún así, pues, no idea, la verdad, no sé pandemia, avanzar así en este nivel no, es muy inusual, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Ya se verán las cosas más adelante, ¿no? A mí lo que me choca, yo no quiero extenderme más, es que, por ejemplo, hoy día con la partida Magnus abandona, pero al anterior pierde con un error muy básico contra Arjun. O sea, esos cambios abruptos de nivel me parecen muy raros, eso es lo que digo, pero no significa nada, la verdad. Sí. Especulamos, solamente estamos especulando. No sabemos, la verdad. Sí, porque a mí siempre me ha preocupado, no tanto un jugador pues débil que se pone en evidencia cuando empieza a tener grandes resultados, sino un jugador fuerte, que no utilice de una manera sistemática, que también sobre todo en determinadas posiciones se va a poner, porque claro, hay momentos tan complicados de que de pronto una jugada de máquina es muy difícil que la haga un ser humano, porque para hacer esa jugada de máquina tienes que tener prácticamente recién en la jugada 5, 7 se ve ahí el efecto, ¿no? Tienes que seguir esa línea, ¿no? Esa línea de máquina, que es muy difícil que un ser humano, por más campeón mundial que sea. Pero un jugador fuerte, estoy hablando de la super élite o la élite, ¿no? Digamos más de 2.700, que lo utilice solo en ciertos momentos, ¿no? No se va a delatar y realmente le va a marcar la diferencia, porque claro, tiene el nivel para luego esa ventaja canalizarla adecuadamente, porque tiene el nivel. Entonces, y claro, con la tecnología que hay, y también los premios que están poniendo por internet, brutales, enormes, premios mucho más sustanciosos que antes. Tentador, ¿no? Entonces, no sería tan difícil que alguien esté utilizando, o sea, que esté usando un equipo más sofisticado, porque claro, eso de que alguien va con su celular al baño, eso puede ser. Alguien que tenga, no sé, algún sistema. Bueno, lo que dijo Elon Musk, eso ya fue muy, ¿no? Vulgar. Otro sistema. Es otra parte del cuerpo, ¿no? Que sea, donde sea, ¿no? Pero realmente. Bueno, ¿qué va a pasar? La verdad, la tecnología está, y cuando hay bastante dinero, sabemos que todo es posible, ¿no? Entonces, ya. Y claro, para que realmente los controles sean efectivos, tendría que haber unos aparatos sofisticados que el ajedrez no produce el dinero como para generar. Sí, es un tema muy, muy complejo, maestro, muy complejo. Sí, pues, bueno, ha tenido su lado positivo y también sus cositas negativas todo esto, ¿no? Pero, en fin, mucha prensa, lo único bueno. Ha seguido creciendo. Maestro Julio, maestro, ha sido de verdad un enorme placer tenerlo. Muchas gracias. Le agradecemos toda su disposición, su tiempo. Aquí toda la gente tiene muchísimo cariño por todo lo que ha hecho por el ajedrez peruano, latinoamericano. Desearle muchísimos éxitos, maestro, en sus planes a futuro, como jugador, como maestro también, porque sé que también está en la enseñanza. Entonces,
De verdad que desearle lo mejor y ojalá que nos vuelva a regalar momentos como este, maestro. Nos encantaría volver a tener el programa más adelante. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y gracias también a los seguidores que nos han visto, siguen viendo tal vez. Es un montón, somos un montón, somos un mar de gente. Tal vez haya otra oportunidad y por supuesto siempre a disposición. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido increíble. Las anécdotas fabulosas. Es para hacerles un cuadro, clips, subirlo uno por una. La verdad que hay para preguntarle. Es para hacer un anecdotario, Garry, del ajedrez, ¿no? Y con un café, unas comidas. Sí, espectacular. Ojalá que tengamos la oportunidad nuevamente, maestro. Y por qué no, en algún momento vernos y conversarlo en vivo nuevamente con usted. Muchas gracias, maestro Julio. Ese contacto personal sigue siendo irreemplazable. Ya habrá la oportunidad, espero. Claro que sí. Muchos saludos, maestro. Muchos saludos. Un abrazo. Bendiciones. Hasta luego, maestro. Saludos a toda la familia.